El tema de este mensaje esta mañana es Dios también, basado en Mateo 17, versículos 24 al 27. Vamos a leerlo directamente, son pocos versículos, y después de eso hacemos una oración para pedirle al Señor que nos afirme en esto que hemos cantado antes, que Dios es bueno y que su gracia es suficiente y que además Él se identifica con cada uno de nosotros. Mateo 17, versículo 24 al 27. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, muchas gracias, los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Vamos a orar. Señor, bendita sea tu palabra, Señor, que siempre, siempre toca nuestros corazones. Siempre tienes esa palabra necesaria, Señor, para el momento en el que estamos viviendo. Yo te pido que por la obra de tu Espíritu Santo, tú siembres bien esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que más tarde verán esta transmisión del culto de este domingo. Señor, que tú nos hables de manera que podamos ser quebrantados y abrazar con todo nuestro corazón tu gracia, Señor, que nos ofreces con tanta ilusión, Señor, de que sepamos cada uno de nosotros cuánto nos amas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Qué les parece esa historia? No sé si la habían escuchado antes, si la habían leído, pero es maravillosa. Es una historia de esas que puedes memorizar fácilmente. Son unos cuantos versículos. Incluso contarla a los niños y de esa manera sembrar en ellos esa fe por el Señor maravilloso que provee de una manera sobrenatural. ¿Ha notado cómo solucionó esta crisis el Señor? Que le dice a Pedro: echa el anzuelo y el primer pez que saque tendrá en su boca un estatero. Un estatero es una moneda de aquel tiempo. Bueno, una vez al año, todos los judíos y los creyentes, los que eran hombres temerosos de Dios, piadosos, que simpatizaban con el judaísmo, estaban obligados a pagar un impuesto para el templo. Este no era un impuesto romano, era un impuesto que cobraban los jefes del templo, porque en el templo había sacrificios constantemente. Cada mañana y cada tarde sacrificaban animales y había toda una clase de sacerdotes que había que sostener, y el edificio que era tan caro, y había que sostener todo ese sistema religioso. Así que cada ciudadano judío tenía que pagar 2 monedas, 2 dracmas. Un dracma era el equivalente al salario del jornal de un día, un jornalero, un día de salario. Así que imagínense, no era mucho, pero bueno, era un sacrificio que había que hacer todos los judíos para sostener el templo. Es curioso que cuando Mateo decide incluir esta historia en su evangelio, que Mateo quizás escribió en el año 90, más o menos después de Cristo, ya el templo había dejado de existir. En el año 70, el general romano Tito había destruido el templo. Sin embargo, Mateo, entre tantas historias que había que seleccionar, él selecciona esta historia, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos una enseñanza hoy a nosotros. Muy especial, muy importante.
Esta historia se desarrolla alrededor de dos preguntas, si lo han notado. Hay dos preguntas en esta historia. Una es la de los cobradores de impuestos. Le preguntan con una forma negativa: ¿es que vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Y la segunda pregunta, y la más importante, es la pregunta de Jesús a Pedro cuando recién entra en la casa. Se adelanta a las palabras de Pedro y le dice: ¿qué opinas, Simón? ¿Quiénes deben pagar el impuesto? ¿Quiénes cobran? Los reyes de la tierra. ¿De quiénes colectan o reúnen, cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Dos preguntas que enmarcan esta preciosa historia. No pierdas detalle de esta historia. Pero este es el marco en el que el Señor nos entrega esta palabra. En medio de estas dos preguntas. ¿Saben? Es muy importante las preguntas en nuestra vida. Son muy importantes. Porque las preguntas tienen un poder especial. O nos ayudan a formar un juicio, una opinión, que era la intención de Jesús. Nos ayudan a reflexionar sobre un asunto y verlo con más claridad. O, si la pregunta tiene mala intención o está mal configurada la pregunta, mal elaborada, podemos llegarnos a sentirnos confundidos, en oscuridad, desesperados. Las preguntas son muy importantes. Una mala pregunta tiene el poder de causarnos dolor, hacernos sentir miserables, sin salida y apesadumbrados. Saben, yo me identifico con Pedro en esta historia. Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Él era pescador. El Señor le llamó y, dejando las redes, él y su hermano dejaron a su padre con ese negocio familiar. Es una decisión muy fuerte, ¿no lo creen? Dejar todo por el Señor. Y de repente llegan las facturas que hay que pagar, los impuestos con los cuales hay que cumplir cada año. Y entonces, cuando los bolsillos están vacíos, volteas a ver al cielo y dices: Señor, yo lo he dejado todo por ti. No dejes que pase vergüenza. No dejes que sea yo avergonzado. Saben, cuando estos cobradores de impuestos fueron directamente con Pedro para preguntarle por su maestro, ¿por qué no le preguntan a Jesús? En esta situación, Satanás estaba tratando de hacer sentir miserable a Pedro, y lo hace con cada uno de nosotros. Muchas veces, cuando no llegamos a fin de mes, empezamos a sentirnos muy miserables. Empezamos a sentirnos que quizá, y esto a veces es inconsciente, decimos: quizá Dios no es bueno como hemos cantado. Quizá Dios no es fiel. Quizá Dios se está olvidando de un detalle. Y vemos la respuesta de Pedro, que él dice sí. No sé cómo ponga la versión de la Biblia de cada uno de ustedes. Dice sí, otras versiones dice sí, claro. Que es una traducción un poco más fiel al griego, cuando la palabra que usa Pedro para decir sí es una palabra que implica mucha seguridad. Es como decir: por supuesto que sí. O como dicen aquí: hombre, claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Pedro estaba seguro de que el Señor podía pagar. Sin embargo, podemos sentir una cierta inseguridad en Pedro, porque no siempre los discípulos tenían dinero. Recuerdan, había un tesorero en el grupo, un encargado de guardar el dinero que recibían. El Señor hacía muchos milagros, le cambiaba la vida a mucha gente, liberaba a personas oprimidas por años. Y la gente era agradecida. La gente somos así, somos agradecidos con el Señor. Y había mucha gente que daba al Señor de lo que tenían, aún siendo pobres, daban de lo que tenían, porque entendían que el Señor tenía un ministerio que le ocupaba todos los días.
y él viajaba junto con su grupo de discípulos y tenían que comer. Sin embargo, esta historia nos deja ver cómo no siempre había dinero en ese fondo que tenían los discípulos. Algo que nos pasa a ti y a mí. No siempre tenemos el dinero suficiente. Hay momentos muy difíciles. ¿Y qué hacemos? Nuestra fe es probada y decimos, Señor, yo he decidido seguirte, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Y saben qué es lo peor? Cuando volteamos a ver a aquellos que no temen a Dios, que viven no solamente lejos de Dios, sino viven teniendo una vida que va en contra de todo lo que Dios es, rompiendo la ley, haciendo cosas ilegales, y les va bien. Les va bien. Bueno, habría que hacer un pequeño matiz aquí. ¿Qué significa que te vaya bien? Tener dinero, ostentarlo con joyas, con coches de alta gama, con ropa de marca, pero estar fuera de la ley. ¿Es eso irte bien? Siempre pensando que la justicia caerá sobre ti, las autoridades vendrán y te llevarán a juicio por lo que estás haciendo. Yo creo que no es una situación que debiéramos envidiar. Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón muchas veces envidiamos a ellos. Y decimos, Señor, yo te soy fiel. Y no sé qué vamos a comer esta tarde. Y mira a aquellos que viven fuera de tu voluntad y fuera de la ley y cómo les va bien. Eso desafía nuestra fe, ¿no es cierto? Esa es la situación de Pedro en esta historia. Él está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, el Señor no me va a dejar en vergüenza. Por eso, cuando él entra en la casa, dice el versículo 25, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Y aquí podemos ver el primer punto. Dios también sabe lo que sentimos. Hermanos, no tenemos un Dios lejano sentado en su trono, en ese trono desde donde no pasa nada. Él está a nuestro lado. Él sabe nuestras necesidades, sabe cuántas monedas quedan en nuestro bolsillo, sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos en una bancarrota espiritual, emocional, Él sabe. Dios también. Y antes de que digamos cualquier cosa, sus palabras nos atraviesan nuestro corazón. Y te dice, te llama por tu nombre. Él le dijo a Pedro, Simón, ¿qué opinas? Y le hace una pregunta correcta. ¿Sabe? Cuando tú y yo estamos en un problema, en una crisis, hay un montón de, no solamente de dudas, sino de preguntas en nuestra mente. Y la mejor manera de salir de la crisis es hacernos la pregunta correcta. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión. Muchas veces decimos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes? Esa no es la pregunta correcta. Quizá la pregunta correcta debes hacerte, ¿has notado todas las bendiciones que tienes? ¿Estás pensando solo en tu dificultad? ¿Y has visto otros, como ahora nos compartía Carlos, esta iglesia perseguida, estos orfanatorios que no tienen lo suficiente y tú te sientes desdichado? Porque esta semana no vas a comer jamón ibérico. Hermano, no hemos llegado, como dice la Biblia, a sufrir hasta la sangre. Y aún los que están sufriendo por Cristo y están sufriendo hasta con su vida, en ese momento están gozosos y dando gloria a Dios. Necesitamos hacernos la pregunta correcta. Cuando decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo tanta desgracia en mi vida? Necesitas hacerte la pregunta correcta. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué parte de mi corazón, de mi vida, quieres que te consagre para que tu bendición fluya? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir?
¿Han visto la creación? ¿Han visto cuánto alimento hay en el mar? Hay mucho más alimento del que pudiéramos comer. Pero ¿por qué vivimos entonces en tanta limitación y en tanta pobreza? Es por causa del pecado, de la avaricia del corazón del hombre, de nuestra pereza para trabajar. También hay que decirlo. Necesitamos ser diligentes en nuestro trabajo. Esas son las preguntas importantes. Señor, ¿estoy siendo diligente en mi trabajo? ¿Estoy sirviendo como es digno a mi jefe, a la empresa que me ha contratado? Como cristianos debemos hacernos esas preguntas. Señor, ¿qué está bloqueando tu bendición? ¿Qué es lo que está bloqueando tu bendición? Volvamos a esta historia. Al entrar Pedro entonces en casa, se adelantó el Señor a preguntarle. Y eso me hace pensar en lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139 dice: tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Qué precioso salmo, ¿verdad, hermanos? Dice que todavía no están las palabras en mi boca y el Señor ya la conoce todas las palabras. ¿Sabe? Cuando nos reunimos a orar o cuando oras en la intimidad, casi no sería necesario pronunciar palabra porque el Señor ya conoce todas las cosas. Entonces, ¿por qué oramos? Quizá, por supuesto que es para declarar nuestra confianza en el Señor, porque es su voluntad. Él quiere que le pidamos todas las cosas con gratitud, dice la Biblia. O sea, que cuando le pidamos, ya estemos dando gracias porque el Señor ya escuchó y va a responder. Quizá no como queremos, pero sí como Él quiere, que es mejor. Es mucho mejor. Pero Él quiere que oremos también porque Él quiere transformar nuestra oración. A veces tú quieres pedir que el Señor te dé la salida fácil y rápido. Pero quizá el Señor quiere transformar esa oración y decirte que decidas aceptar la cruz que Él te está poniendo por delante. Porque Él quiere transformar tu corazón. Él quiere trabajar en tu corazón, en ti, y darte, proveerte algo que te hace falta, algo del carácter de Cristo en tu vida. Esta escena de que Pedro entra me hace pensar en este salmo precioso, que además de que nos asegura que Dios lo sabe todo, dice el versículo 5 del Salmo 139, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Pensemos en el Señor cercándonos por delante y por detrás, como poniendo su mano así cubriéndonos. Y luego con su otra mano, su palma, sobre nosotros. ¿Qué nos puede hacer daño en ese lugar? Absolutamente nada. Estamos en las manos del Señor. Cuando dice el Salmo, y tu mano pusiste sobre mí, dice literalmente, y tu palma has puesto sobre mí. Estamos guardados en el hueco de la mano del Señor. No tengan miedo de lo que está pasando. Dios es fiel, Dios es bueno, como hemos cantado. Dios también sabe lo que sentimos. Punto número 2, Dios también sufrió las injusticias. Dice la historia, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Podemos ver ahí la imagen del templo de Jerusalén, que por supuesto es reconstruido, o una maqueta de cómo estaba construido, porque fue, como dije antes, en el año 70 fue destruido totalmente ese templo. Pero saben, ese lugar, los judíos pensaban que en ese lugar estaba el trono de Dios. El trono de Dios, el Señor estaba sentado en el trono. Y es curioso que el Señor le pregunta a Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos? Era un impuesto para el templo. ¿Quién es el rey de ese lugar? Era Cristo. Cristo es el rey de reyes, el Señor de señores. Y qué absurdo que vengan a cobrarle impuestos a Él. Este impuesto no debería ser pagado por el Señor. Al contrario, el Señor debería recibir
El Señor no debería tener necesidad, como ese día que no tenían para pagar. Él hacía obras buenas a todo el mundo. No debería faltarle nada al Señor. Por eso digo, Dios también sufrió las injusticias. Es injusto lo que estaba pasando. Muchas veces tú y yo somos víctimas de injusticias y de cobros absurdos. Pero la actitud de Cristo es ejemplar. ¿Qué dijo el Señor? Para no ofenderles a ellos, cuando le contestó Pedro, de los extraños, no de los hijos. Dice, bueno, pero para no ofenderlos a ellos, ve y tira el anzuelo al mar. Y el primer pez que saques, encontrarás un estatero. Un estatero correspondía a 4 dracmas, o sea, era justamente el impuesto de Pedro y de Jesús. No sabemos qué pasó con los demás discípulos, si tenían o no para pagarlo. Al parecer sí, era un asunto solamente de Pedro y de Jesús. ¿Sabe? Dios se identifica contigo. Tu necesidad, Él la conoce. Y tu necesidad Él la toma en sus manos, la toma como su necesidad. Y Él va a proveer. A mí me llena de ternura esas palabras del Señor. Y paga tu impuesto y el mío. Paga tu deuda y la mía. Hay un canto precioso de un hermano de Colombia, se llama Santiago Benavides, que se llama Dios también. Pensaba en este canto cuando preparaba este mensaje. Les voy a leer un poquito de la letra de esta canción, porque es muy interesante lo que dice en esta canción. Dice así, la pueden ver aquí en la pantalla. Dios también fue un inmigrante. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios también estuvo en Egipto como inmigrante. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado. Estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba de su solidaridad. Qué tremenda poesía, ¿verdad? Qué experiencia como humanos podemos tener que no podamos decir, Dios también la vivió. Esa es la maravilla de Jesús, del Dios encarnado. Ningún otro Dios se ha hecho hombre para identificarse con la humanidad en todos los sentidos, no solamente en la tentación, sino en la tristeza, en la adversidad, en el hambre, en el cansancio. Sigue diciendo este canto, Dios también pasó por el dolor, Dios también lloró, Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Todas las experiencias humanas el Señor las vivió. Dios también pasó por el dolor. Qué bendición adorar, servir, seguir a un Dios que ha pasado por todo lo que tú y yo podemos pasar. Absolutamente todo. Y sabes, cuando Dios nos pide que seamos valientes y que confiemos, no nos lo pide desde un trono donde no pasa nada. Nos lo pide desde el lugar donde Él mismo lo ha experimentado. Él sabe que podemos vencer porque Él venció por nosotros. Amén. Y punto número 3, su gracia es suficiente. Escuchen estas palabras, tómalo y dáselo por ti y por mí. En estas palabras casi podemos sentir el alivio en el corazón de Pedro. Ese dolor que causó la primera pregunta, su gracia, la gracia del Señor cubrió la vergüenza de Pedro. Cubre nuestra deuda, su gracia, y nos restituye
nos restituye delante de los demás. Quiero decirte, hermano, con todo el cariño de parte del Señor, que la gracia de Dios es suficiente para cubrir tu vergüenza. La gracia de Dios es suficiente para cubrir tu necesidad esta semana. Podemos decir como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su gracia es suficiente. ¿Sientes que le has fallado al Señor? Su gracia es suficiente. El Señor te da esa moneda y dice, ya está, pagado, totalmente pagado. No se queda corta su gracia, ni va más allá de lo que necesitamos en cada ocasión. Aunque su gracia es abundante, es eterna, es infinita, pero la necesitamos cada día. No necesitamos hoy la gracia para todos los días. Cada día necesitamos su gracia. Por eso dice ese pasaje tan citado por el pueblo de Dios, su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Sabes? Es un pasaje del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hablaban tanto de la gracia, hablaban de la misericordia, pero es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa para la gracia. Su gracia es nueva cada mañana. Y el Señor hoy te dice, hoy tienes suficiente gracia para vivir la necesidad, para cubrir tu vergüenza. Amén. Es un mensaje que llega al corazón, que está ahí olvidado. ¿Sabe? En la vida cristiana hay altibajos y hay que reconocerlo. Habían estado en el monte de la transfiguración. Pedro mismo había dicho, qué bueno que estemos aquí. Señor, hagamos 3 enramadas, porque vieron al Señor que subieron al monte Juan, Jacobo y Pedro. De los 12 discípulos eran los 3 más cercanos al Señor. Y estando en el monte, la ropa del Señor se pusieron resplandecientes, blancas, que ningún jabón de ningún lavador, dice el Evangelio, podría dejarlas de ese color. Y de repente vieron a Elías y a Moisés conversando con el Señor. Y escucharon la voz del cielo de Dios que decía, este es mi Hijo amado, escuchadlo a Él. Y cayeron de rodillas. Y entonces el Señor les habló y les dijo, no temáis, y los levantó. Y Pedro estaba tan maravillado que dijo, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hacemos 3 capillas, 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y aquí nos quedamos. Pero hermanos, en la vida cristiana hay que descender del monte. ¿Sabe? Estar aquí, cantar al Señor y escuchar su palabra es glorioso, pero luego hay que salir por esa puerta y hay que enfrentarse a los problemas, a la adversidad, al trabajo, al día. No podemos quedarnos todo el tiempo aquí. La vida cristiana es así, tiene altibajos. Luego de esto el Señor les dice, bueno, si tienen tiempo entre semana, lean el capítulo 17. Hay un niño endemoniado, un muchacho endemoniado, y el padre le dice a Jesús, por favor ayúdame, tus discípulos no han podido, están orando por él y no pueden. Y el Señor se siente frustrado y dice, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Y libera a este muchacho. Y después de eso le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra de mano de los hombres. Y dice el Evangelio que los discípulos estaban muy tristes por la palabra que habían escuchado. ¿Sabes? Esa es la vida cristiana. De repente estamos en lo alto, en la cúspide, en el clímax, y de repente estamos en el pozo más profundo de tristeza y desolación. Pero en esos momentos el Señor dice, mi gracia es suficiente. ¿Cómo te encuentras? Quiero terminar haciendo esta pregunta que quizás sea importante. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en victoria o te sientes en un desierto? ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos, Señor, tu gracia es suficiente? Dame de tu gracia esta mañana. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, por esta provisión tuya sobrenatural, Padre. Gracias porque hoy tú tienes lo que necesitamos, justamente lo que necesitamos.
Y Señor, lo que necesitamos es a Cristo. Danos a Cristo, Señor. Ayúdanos también. Danos un corazón humilde, sensible para recibir a Cristo, Señor, en este día. Padre, hoy proclamamos nuestra fe y nuestra esperanza que está en ti. Esta tarde, celebrando juntos la Santa Cena, queremos proclamar nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, que está en ti. Padre, pero hoy nos gozamos en tu grande amor y en tu gracia infinita, tu gracia suficiente. Bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.